Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Shalom, la paz del Señor sea con todos ustedes. Aquí estamos nuevamente para estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor en este programa llamado Ayudas Idóneas. Estoy en compañía de mi hermana Mónica, como siempre. Shalom, bendiciones para todos, que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Y en los controles está mi esposo. Shalom, bendiciones, Dios les bendiga. Amén. A todos aquellos que estén sintonizando en esta hora esta FM que el Señor nos ha permitido tener, los escogidos, FM 98.9, y a todos aquellos que nos estén viendo a través de nuestro canal de YouTube, les bendecimos y damos la gloria al Señor por permitirnos estar compartiendo con ustedes el pan de vida, la palabra de Dios, que pueda ser de bendición y nutrir sus espíritus. Amén. Vamos a estar compartiendo entonces, como venimos haciéndolo todos estos programas, proverbios. Estamos hablando de los proverbios y hoy nos toca hablar del capítulo 7, proverbios número 7. Vamos a estar arrancando entonces, compartiendo la palabra del Señor, todas estas enseñanzas y consejos de Salomón. Así es. Vamos allá a Proverbios 7, del 1 al 3. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón. Amén. Como habla ahí la palabra de guardar, de atesorar, de ligarse, de unirse a la palabra, a los mandamientos, que estén los mandamientos y la palabra del Señor en lo más íntimo de nuestro corazón. Eso es muy importante, guardar toda la palabra. Siempre habla mucho ahí, ¿no? Los proverbios, sí. y en los salmos, de guardar la palabra del Señor quiere decir de ser obedientes, de ponerla en práctica, de tener temor a Dios, de atesorar esto que Él nos ha dejado, este alimento tan importante, todas las instrucciones, todos los mandamientos, todo lo que tenemos que hacer para que todo nos vaya bien. Eso es muy importante para justamente para que nos vaya bien, justamente para no errar, para no equivocarnos. Está hablando entonces la palabra de estar guardando su palabra, de estar atesorando. Y vamos a compartir ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, lo que decía Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que lo ama, decía Jesús. Ese es el que lo ama. Entonces Él nos va a amar y también el Padre. Amén. Aleluya. Seguimos ahí en Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos
hasta 1000 generaciones, ¿no? Él nos guarda, ¿no? Si guardamos, ¿no? Y ponemos por obra y queremos, ¿no? Honrarle a Él y obedecerle todo lo que Él nos pide. Él nos guarda y dice, ¿no? Hasta 1000 generaciones Él guarda si nosotros guardamos y hacemos sus mandamientos. Amén. Amén. Continuamos ahí en Ezequiel. Estamos hablando entonces unos versículos de guardar la palabra del Señor, de atesorarla, de ponerla en práctica. Ezequiel 18:21, fíjense que dice el título: el camino de Dios es justo. Dice: más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Si guardare la palabra del Señor, si hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vamos a vivir. Amén. Vamos a vivir si hacemos la voluntad de Dios. Así es. Vamos allá a Deuteronomio 4:40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre, ¿no? Si guardamos sus mandamientos, si guardamos sus estatutos, ¿no? Él ahí nos promete, ¿no? Que nos va a ir bien a nosotros y a nuestros hijos. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos ahí a Primera de Reyes 2:3. Fíjense lo que dice la palabra. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén. Aleluya. Seguimos ahí en Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿no? Jesús no vino para anular la ley, sino que sea escrita, ¿no? La ley, la palabra, ¿no? En nuestro corazón, en nuestras vidas, y para que lo pongamos por obra y la cumplamos. Amén. Fíjense lo que dice también ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Amén. Aleluya. Todas las palabras de Jesús, ¿no? Así es. Seguimos ahí en Salmos 48. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, ¿no? Así tiene que ser para nosotros, ¿no? Ser, que sea grato, ¿no? Guardar y cumplir la ley, los mandamientos del Señor, y que esté, ¿no? En nuestro corazón siempre. Amén. Gloria a Dios. Salmo 19:7. Tenemos un montón de versículos para compartir. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aleluya. Seguimos ahí en Éxodo 24:12. Gloria al Señor. Bendito Dios. La gloria sea para el Señor.
Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Amén. Ahí está cuando le dio la ley, los Así mandamientos. Amén. Y Jesús dijo, no vine para abrogar la ley, Así es. sino para hacer que se cumpla. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Seguimos ahí en Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En el Señor Jesús nos somos justificados de todo lo que hemos hecho antes, ¿no? Amén. Creyendo en Él, Así por es. la fe, somos hechos justos, Amén. porque por las obras no podemos ser justificados, No. es por la fe. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. Que podamos guardar la palabra del Señor en nuestro corazón, que podamos atesorarla y podamos ponerla en práctica con temor a Dios. Amén. Vamos a Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. Proverbios 3:3. Esto ya lo habíamos leído, Sí. pero fíjense lo que dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. La verdad es esta, la Amén. palabra del Señor. Seguimos ahí en Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Aleluya. Fíjense entonces que estamos desmenuzando un poquito el capítulo 7, el Proverbios número 7, y el título dice las artimañas de la ramera. Ahora estábamos hablando un poco, compartiendo algunos versículos, porque habla acá en estos 3 primeros versículos que compartimos de guardar la ley, de atesorarla, de guardar los mandamientos, de escribirlas en la tabla de nuestro corazón. Amén. Continuamos ahí en Jeremías, entonces en Proverbios, capítulo 7, vamos a seguir ahora del versículo 4 al 9. Dice así la palabra del Señor. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella,
a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tiniebla de la noche. En la oscuridad y tinieblas de la noche. Así que vamos a estar hablando un poquito ahí, lo que dice la palabra en Salmos. Amén, sí. Vamos, Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, ¿no? El hablar, ¿no?, de la palabra del Señor, ¿no? La exposición de las palabras del Señor alumbra nuestro entendimiento, nos hace ver, nos hace entender aquellas cosas, ¿no?, que no tenemos que hacer. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿no? Amén. Porque acá está tan la palabra tan clara en Proverbios, lo que habla, ¿no? De cómo trabaja el enemigo, de cómo usa los instrumentos de maldad, las vasijas que están contaminadas y que están con el yugo del enemigo colocado y son esclavos, como dice la palabra, de Satanás, aquellos que tienen colocado el yugo de él, y entonces él hace como quiere, manejando esas vasijas, esas personas, como títeres para cometer toda clase de maldad, porque dice la palabra que el diablo vino para matar, robar, destruir. Entonces va a usar otras personas, donde él pueda manipularlas, influenciarlas para destruir las vidas. Y acá está hablando la escritura de un joven falto de entendimiento que iba camino a la casa de esta mujer ramera, usada por el enemigo. Dice, cuando ya oscurecía, en la oscuridad de las tinieblas y tinieblas de la noche. Vamos a compartir Isaías 40, 28. Dice la palabra, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hablando de los faltos de entendimiento, acá habla del Dios Todopoderoso, que su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso nos conviene a nosotros rendirnos a Él, que Él es el que tiene toda la sabiduría, el entendimiento, todo lo que a nosotros nos hace falta proviene de Él, que podamos rendirnos a Él y reconocerlo en todos nuestros caminos, como bien dice la Escritura, para que no erremos, para que nos vaya bien, para que tengamos su cobertura, para que no andemos en tinieblas, sino que podamos permanecer en la luz que es el Dios Todopoderoso. Amén. Seguimos ahí en Isaías 55, 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Amén. A Dios no lo podemos pensar o hacer las cosas como queremos, sino que Él es mucho más que todo, ¿no? Amén. Él está por encima de todo. Así ¿no? es. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento para que no seamos engañados por el maligno. Así es. Seguimos ahí en Proverbios 6, 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada.
bastante fuerte, ¿no? Sí. El que comete esto. Así es, así es. Vergüenza solo va a Así es. tener, ¿no? Y va. Aleluya. Vamos ahí mismo en Proverbios 15, versículo 21, hablando de los faltos de entendimiento, aquellos que no quieren rendirse al Señor, entregar la mente para que sea una mente renovada pueda tener, porque el Señor renueva nuestra mente y transforma nuestros pensamientos y la mente tenebrosa en una mente limpia, pura, santa como Él es. Proverbios 15, 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Aquel que entiende que está caminando mal, se vuelve al camino de la luz, al camino verdadero, viene al camino de la luz y deja el mal camino, los malos pasos. Así es. Seguimos ahí en Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Gloria a Dios. De Él proviene la sabiduría. Amén. Solo tenemos que pedirle. Salmos 32:8. Fíjense lo que dice acá el salmista. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él nos va a hacer entender. Él nos quiere enseñar, nos quiere guiar por el camino por donde debemos andar. Él es el camino. Jesucristo lo dijo. Él es el único camino. No hay otro. Así es. Vamos ahí en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Jesús es la luz, ¿no?, que vino a alumbrarnos a este mundo, a nuestras vidas. Satanás no es oscuridad y tiniebla en todo tiempo, ¿no? El que va ahí no puede ver luz. Amén. Jesús es la luz, Amén. El diablo es tinieblas. Acá estamos hablando por lo que dice acá en la Escritura, que estábamos compartiendo en Proverbios 7, versículo 9, donde habla a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Nada bueno se mueve en la noche. Aquellos que se ocultan son los que andan en la noche, porque se están ocultando. Por supuesto que hay mucha gente que trabaja de noche, ¿no? Pero hay muchos que se ocultan aprovechando la oscuridad para cometer toda clase de ilícitos. Vamos a ver lo que dice la Escritura en 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El Señor nos rescató de las tinieblas, nos trajo, como dice la Escritura, su luz admirable, y no tenemos que volver más a ese lugar de tinieblas, donde estábamos atados, presos del enemigo, cautivos. Seguimos ahí en Efesios 5, el versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois la luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Tenemos que ser esos hijos, ¿no? Y no andar haciendo cosas de las tinieblas, sino que tenemos que demostrar
que somos hijos de Dios y que Él alumbró nuestros corazones y nuestras mentes, ¿no? Amén. Aleluya. Vamos a ir a Colosenses 1, versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios. Nos ha librado entonces, de donde estábamos ahí, atrapados en ese poder maligno, y nos trasladó al reino de luz del amado Jesucristo. Amén. Seguimos ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Se tiene que reflejar en nosotros esa luz, ¿no? Si lo recibimos y si le creemos en Él y le entregamos verdaderamente nuestro corazón, nuestra vida tiene que reflejar esa luz que es Dios. Amén. Vamos ahí al Evangelio de Juan ahora, capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz que es Jesucristo. Van a tener que huir. Así es. Aleluya. Seguimos ahí en Salmos 18, el versículo 28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Cuando Él viene, ¿no? Él enciende la luz en nuestras vidas y ya las tinieblas, ¿no? Ya se desvanecen, se van. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas Él nos llamó, nos trajo, para que vivamos en su luz, en la luz que es Él. Amén. Vamos en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Contra eso tenemos lucha, ¿no? Contra las tinieblas, contra todo lo que se mueve, ¿no? En lo espiritual, en la carne y en lo espiritual, ¿no? Contra todas las tinieblas que quieren venir y muchas veces apagar la luz, ¿no? Amén. Amén. Tenemos que enfrentar, así Amén. como no podemos tocar, ¿no? Esos espíritus que vienen a atacarnos, esas huestes, esas tinieblas. Tenemos también armas que Dios nos ha dejado, que son poderosas, y no son carnales, son poderosas en Dios para destruir y deshacer las obras del diablo. Vamos a continuar ahí en Proverbios, capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 10 al 20. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, hablando de este joven, ¿no? De falta de entendimiento que estábamos compartiendo. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas.
se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Fíjense cómo es la mujer ramera, que habla acá la palabra ramera, significa prostituta. Así es. Vamos ahí a Levítico 19, 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Clarito, ¿no? Sí. Y en Deuteronomio 23, 17 dice la palabra: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Ramera, dijimos recién ahí que es prostituta. Sodomita, para los hombres, es lo que dice la palabra cuando un hombre se echa con un hombre, dice, ¿no? O sea, junta o un homosexual, ¿no? Sí. Lo que se le llama hoy así, ¿no? Así. Seguimos ahí en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí estamos comparando, ¿no? Cómo es Satanás, Sí. cómo es el diablo, Así es. Lucifer, como habla ahí la palabra de la serpiente, que es el diablo, Satanás, astuta, dice, ¿no? Y acá habla la palabra también de la ramera, que es astuta de corazón. La palabra astuta significa sagaz, hábil y prudente a la vez. Se puede usar en sentido positivo o negativo. Se puede ser prudente, pero se puede ser sagaz y hábil también para hacer lo malo. Muchas veces se puede usar y ser astuto para hacer algo bueno, pero acá está hablando de la astucia, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Alborotadora significa alguien alborotador, bullicioso, ruidoso, escandaloso, revoltoso, agitador, perturbador, provocador. Revoltoso, bueno, ya lo dije. Rencillosa o rencilla significa riña, pelea, disputa, conflicto, altercado y discordia. Fíjense cómo es esta mujer, que arma escándalo, revuelo, provoca, se arman peleas, disputas, conflictos, y actúa astutamente, pero para hacer lo malo. Así es. Amén. Amén. Vamos a ver lo que dice ahí la palabra entonces en Proverbios 27, ¿no? Sí. Hablando de esta mujer, ¿no?
Proverbios 27, 15, 16. Gotea continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejante. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Con lo que nos compara, ¿no?, el Señor Sí. a alguien así, ¿no? A la mujer rencillosa, Sí. ¿no? Como una gotera continua, ¿eh? Que no Algo para. que no se puede soportar, ¿no? Sí, porque hace ese ruido, ¿no?, de continuo cuando gotea, ¿no? Y es que no se aguanta, no se soporta, ¿no? Y también, ¿no?, como querer refrenar el viento, ¿no?, que no se puede. Fíjense lo que dice ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16. Lo que dijo Jesucristo: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así es. Acá es de manera positiva que tenemos que Sí. ser prudentes, y estar alertas, atentos contra las acechanzas del maligno. Aleluya. Y vamos a ver lo que dice también en Proverbios 9, versículo 13. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Eso está escrito acá. Sí. No se vaya a ofender. La palabra ofende muchas veces, casi siempre, Sí, porque nos cuando- confronta con el pecado. nuestro pecado, con Sí. nuestra maldad, con nuestras concupiscencias, con nuestras debilidades. Entonces nos sentimos ofendidos. Es la palabra de Dios. Así es. Vamos ahí a Génesis 4:7. Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él, ¿no? El pecado siempre está ahí, ¿no? El pecado acecha, el pecado, ¿no? Como siempre muchas veces hemos hablado, ¿no?, se mira, ¿no?, se codicia muchas veces y después peca, ¿no?, y siempre está ahí a la puerta, como, ¿no? Así es. Hablando de lo que dice acá en el versículo 12, Sí, que está acechando. Acá está usando una mujer, ¿no? Sí. El enemigo. Acechando por todas las esquinas, Sí. Pero es el enemigo que anda acechando, que quiere hacer caer al hombre. así es. En este caso está hablando de las artimañas de la ramera, pero también hay hombres que hacen caer a las mujeres usados por el enemigo. Sí. El enemigo acecha. Vamos a ir a 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así Anda acechando el enemigo, Sí. anda buscando a ver qué daño puede hacer. Así es. Seguimos ahí en Proverbios 6:26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Ahí está. Sí. Porque ella dice acá la palabra cómo lo sedujo, ¿no? Sí. Cómo se asió de él, le besó, Sí. cómo lo atrapó, sedujo, lo sí. atrapó con sus palabras. Sí. Le habló de todo lo que había hecho, cómo había adornado la cama, cómo había perfumado Sí. su recámara. Vamos a ir a 1 de Corintios 6, 18 al 20. 1 de Corintios 6, 18 al 20. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Nada es nuestro, Lo dice la palabra santa del Señor. Así es. Amén. Seguimos ahí en Génesis 39, 12. Y ella lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió, ¿no? Ahí hablaba, ¿no?, de José, ¿no? Pero así es como hay que hacer, ¿no? Con las tinieblas y con todo, ¿no? Dejarlo, ¿no? No quedar, porque ahí ella asió de él, ¿no? Como dice acá tomó, justamente, sí. ¿no? Como dice acá en Proverbios, justamente se asió de él. Sí. Pero él, José, tomó una buena decisión, muy acertada, y huyó, ¿no? Huyó del pecado, no cayó y no cedió, ¿no? No cedió al pecado, sino que huyó, Vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 9. Fíjense lo que dice el título, ¿no? Habla del carácter de los hombres en los postreros días, y usted lo puede ver cómo está el hombre hoy en día, en estos últimos tiempos, cómo se ha corrompido aún más, cómo está más corrupto, más malvado, más frío, más maquinador, ¿no? Maquinando maldad, cómo está, ¿no? Usted lo puede ver. Vamos a compartir entonces lo que dice la palabra. También debes saber esto, dice acá el apóstol Pablo, ¿no? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Fíjense, es una orden, un mandato. A estos tenemos que evitar. Usted se va a dar cuenta cuando vea a esta gente. Usted se va a dar cuenta cuando hable con alguien. Esos espíritus van a aflorar y usted se va a dar cuenta si esa persona le está diciendo la verdad, si es un engañador, si es un impetuoso, como dice acá, un traidor, si es un calumniador, alguien que dice mentiras, si es cruel, si es blasfemo, ingrato, soberbio, avaro, vanaglorioso. Usted lo mira muchas veces con hablar un momento nada más con una persona, lo podemos ver lo que guarda dentro, lo podemos calar. Vio como cuando usted a veces está hablando, ¿no?, con alguien y usted dice: a este ya lo calé, ya sé cómo es, ya sé lo que guarda por la manera de hablar. Dice el versículo 6: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Se aprovechan ellos de estas mujercillas, rameras, cargadas de pecado, las llevan cautivas, dice,
arrastradas a estas mujeres por diversas concupiscencias, que son las debilidades, ¿no? Y dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, ¿eh? Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. La insensatez de ellos va a ser manifiesta, usted va a ver y se va a poder alejar de todos estos hombres corruptos, malvados, avaros, vanagloriosos, soberbios, que ya están en los postreros días que estamos viviendo, en este tiempo, en estos últimos tiempos, ya está manifiesto el ministerio, el misterio de la iniquidad, como bien lo dijo Pablo. Así es. Seguimos ahí en Proverbios 7, del 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón de sus caminos, a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Tremendo, Así es. tremendo. Primero, ¿no? Como los sedujo, los llevó y después, ¿no? Lo que dice, ¿no? Hizo que se cumpliera lo que ella quería, lo hizo caer en sus redes. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con ver, con codiciar, con hacer caso a esos instrumentos de maldad que quieren destruir la familia, destruir los hogares. Fíjense cómo dice que lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Vamos a ver lo que dice la palabra en Salmos 12, 2 y 3. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Seguimos ahí en Salmos 5:9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Ahí está, palabras infladas, palabras bonitas nada más, cosas que Dios aborrece también. Nosotros no podemos ir a adular a Dios o a ir con palabras lindas para querer comprarlo. A Él no lo podemos comprar, Tenemos que ir con palabras que salgan de nuestro corazón. Palabras lisonjeras para Dios no. Santiago 1, 14, 15, hablando del pecado y lo que ha cometido acá, lo que cuenta acá Salomón en este proverbio,
de este joven, cómo fue como buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, y cómo cayó en el pecado. Santiago 1, 14, 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Seguimos ahí en Hebreos 10, 26, 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que le espera, ¿no? El Señor nos ayuda, Amén. ¿no? A tomar la palabra con temor y temblor y no con liviandad, y a obedecerla, porque Él nos rescató. Jesucristo nos rescató. Fíjense lo que dice la Escritura acá en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos ofrece vida eterna. La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna para nosotros, en Jesucristo, si nosotros le creemos, si nosotros le seguimos, y para seguirlo tenemos que dejar muchas cosas atrás, vivir una nueva vida en Él. Así es. Seguimos ahí en Hechos 8, 22 y 23. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahí está. Hablando de lo que dice acá el versículo 22, que como el necio a las prisiones va para ser castigado, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Ahí está hablando de cómo estaba este mago Simón, preso también, preso, en hiel de amargura y preso. Así lo tenía Satanás. Vamos a ver un último versículo entonces en Salmos 9, 17. Fíjense cuánta palabra les hemos compartido. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Fíjense, clarito, este salmo de David, porque compartimos por lo que dice acá Proverbios, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. La paga del pecado es muerte, estábamos hablando. Todos aquellos que caen en el pecado, que no se arrepienten, que no se vuelven. Acá dice la palabra, los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios les espera el infierno, el infierno. No podemos cambiar la palabra, no vamos a cambiar la palabra o a solivianarla o a decir palabras suaves, sino que la palabra es clara. Que el Señor nos ayude a perseverar en el camino angosto, que el Señor nos ayude a seguirle, aunque cueste. Bueno, hemos estado compartiendo entonces Proverbios 7, un montón de palabras para que usted pueda estar anotando y guardando y nutriéndose su espíritu. Como siempre lo hacemos aquí, antes de despedirnos, bendecimos a la nación de Israel, bendecimos al pueblo de Dios. Aquí desde este humilde lugar reconocemos a Israel como el pueblo de Dios, y como dice la palabra, que todos aquellos que bendigan a su pueblo, Dios los va a bendecir, y aquellos que lo maldigan, va a recaer el enojo, la ira de Dios sobre ellos.
Dios también les va a hacer mal a aquellos que maldigan su pueblo. Por eso nosotros les bendecimos a la nación de Israel y pedimos que muchos puedan darle lugar al Señor en este tiempo, que se cumpla todo lo que Dios tiene preparado para su pueblo, que caigan todos los enemigos de Israel, que Dios siga guardando y enviando ángeles a ese lugar, que muchos puedan reconocer al Señor en el mundo entero. En el mundo entero pedimos que venga esa cosecha de almas, que muchos puedan humillarse y reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si usted no lo ha hecho, puede hacerlo también en esta hora con una sencilla oración. Con una sencilla oración, porque dice la palabra que es necesario confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creer con nuestro corazón. Amén. Así que si usted no ha hecho esta oración tan importante, que se hace una sola vez, puede hacerlo en esta hora. Va a estar compartiendo mi hermana la oración de fe y la oración de reconciliación para que usted pueda hacerla y su nombre pueda ser anotado en el libro de la vida. Amén. A donde usted se encuentra, cierre sus ojos y repite esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame, hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. A donde se encuentre y quiera reconciliarse con el Señor, haga esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú. Te necesito y te reconozco nuevamente como mi único Señor y Salvador. Te doy lugar para que termines la obra que empezaste un día en mí. Me rindo y me entrego a ti de todo corazón. Ayúdame y dame fuerzas para perseverar, porque no quiero apartarme de ti. Amén. Señor, entonces, si ha hecho esta oración, le damos la bienvenida al cuerpo de Cristo. Si se ha reconciliado o ha hecho esta oración por primera vez, su nombre ha sido anotado en el libro de la vida y pedimos que el Santo Espíritu de Dios lo esté guiando a partir de ahora para perseverar en el camino de la fe, en el camino angosto, hasta que Jesucristo venga a buscar a su iglesia, hasta que Jesucristo venga a buscarnos. Nos estamos despidiendo entonces hasta nuestro próximo programa de Ayudas Idóneas y vamos a estar compartiéndoles la palabra. Bendiciones. Shalom. Bendiciones. Shalom, Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Desde el principio Dios ya te pensaba y en mi camino amor me esperaba. Fuiste promesa sembrada en su plan, obra perfecta en sus manos mi pan. Eres corona que el cielo me dio, un testimonio de cuánto Él me amó. Cuando me miro en tus ojos de fe, sé que en tu abrazo encontré el porqué. Y yo bendigo cada amanecer, porque Él te hizo para mi placer. Tu amor me guía, me enseña a crecer, mi corazón vuelve a nacer. Ayuda idónea,